Ya estábamos diciendo que yo puedo determinar la corriente en el condensador, ¿sí? Entonces la corriente en el condensador es la capacitancia por la derivada del voltaje en el condensador con respecto del tiempo. Pero yo conozco el voltaje en el condensador, que es esta expresión que tenemos aquí, esta recta, ¿sí? Así reemplazo en la ecuación y derivo mi ecuación para hallar la corriente en el condensador, que vendría a ser la capacitancia por la derivada de la constante K por el tiempo con respecto del tiempo, ¿sí? Voy a obtener lo que es la corriente en mi condensador para esta función, ¿sí? Que va a estar determinada por la capacitancia y por una constante K. Listo, entonces, como mi función obedece a esta gráfica para lo que es el voltaje en el condensador, ¿sí? Voy a ver de que aquí tengo una pendiente, ¿sí? Entonces, mientras que el condensador se vaya cargando desde 0 hasta el voltaje máximo, que vendría a ser el voltaje de la fuente, voy a tener una pendiente, y después de haber llegado a ese voltaje máximo, el voltaje en el condensador se hace constante. ¿Qué es lo que pasa con la corriente? Para esta gráfica la corriente va a ser máxima, ¿sí? Mientras que se está cargando el condensador, la corriente es máxima. Eso quiere decir de que la corriente que está fluyendo por el condensador tiene un valor máximo. Esto no es real, esto es ideal, ya les he dicho, porque así no es que se comporta la corriente en el condensador. Solo quiero mostrarles esto para que entiendan algo después. Entonces estamos diciendo de que mientras que cargamos el condensador, la corriente es máxima. Una vez que se cargó completamente nuestro condensador con el valor de la tensión de fuente, en ese mismo instante la corriente se hace cero. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la diferencia de potencial entre el voltaje de la fuente y el voltaje de nuestro condensador es el mismo. Por ende, no existe corriente, ¿sí? Listo. Aquí ampliamos un poquito más lo que es la gráfica, ¿sí? Entonces, estamos determinando otra vez la gráfica del voltaje del condensador con respecto del tiempo. B va a ser la máxima tensión del condensador, ¿sí? Ya, entonces, habíamos dicho que nosotros tenemos una pendiente, ¿sí? Mientras que se incrementa el valor de carga del condensador, el voltaje en el condensador incrementa, y hasta que se hace constante, ¿sí? Eso va a demorar un tiempo. A ese tiempo lo determinamos como delta de t, ¿sí? Mientras que se va cargando ese delta de t, nosotros vamos a llegar hacia el voltaje máximo del condensador. Entonces nosotros podemos hallar la pendiente de esta recta, ¿sí? Que va a estar determinada por el voltaje máximo con respecto a delta de t. Y si yo hallo la ecuación de esa recta o de esa función, voy a obtener que el voltaje para el condensador en la carga va a ser igual al voltaje máximo con respecto de delta de t multiplicado por el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si a esta función de voltaje del condensador le vuelvo a calcular la corriente del condensador? Tendría que derivar esa expresión, ¿sí? Entonces derivo lo que es el voltaje del condensador, que está determinado por esta fórmula. Lo derivo y finalmente hallo esto, ¿no? Que la corriente en el condensador va a ser igual a la capacitancia por la derivada de esta expresión con respecto del tiempo, ¿sí? Después de derivar, voy a obtener que la corriente en el capacitor va a ser igual a la capacitancia por el voltaje máximo con respecto de delta de t. Esto es lo que les quería mostrar, y esto es muy importante. ¿Por qué? Miren esta expresión, ¿no? Si disminuimos el valor de delta de t, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a incrementar nuestra pendiente va a ir creciendo, ¿sí? Porque esto va a tender a cero. Entre más pequeño delta de t, más se va a parar nuestra pendiente, ¿sí? Va a crecer, y al crecer la pendiente también va a crecer la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando este delta de t tienda a cero o se haga cero, ¿sí? Eso sería algo ilógico, ¿sí? Pero entonces cuando suceda esto, esto va a tender a infinito. Entonces yo voy a necesitar una corriente infinita, y eso no existe. Mi condensador no puede soportar una corriente infinita, ¿sí? Porque eso me estaría determinando de que mi condensador se cargue en un tiempo cero. O sea, en un instante de t igual a 0 a t igual a 0.00001, mi condensador pasaría de la descarga a la carga, ¿sí? Para eso necesitaría una corriente infinita. Entonces, si delta de t tiende a 0, la corriente en el condensador se vuelve infinita, lo cual es imposible, ¿sí? Si nos fijamos en esta gráfica, idealmente esta era nuestra tendencia para la carga del condensador, ¿sí? Para el voltaje de carga del condensador. Si nosotros disminuimos el valor de delta de t, como vemos aquí, la pendiente se va incrementando. Al incrementarse la pendiente,
¿Qué es lo que pasa con la corriente? Aquí tenemos la corriente con respecto del tiempo, ¿sí? Miren, para la primera pendiente teníamos una corriente pequeña, ¿sí? Incrementamos o disminuimos el valor de delta de t, se incrementa el valor de la pendiente y también crece la corriente en el condensador, ¿sí? Si volvemos a incrementar el valor de la pendiente, por ende reducimos el valor de delta de t, crece mucho más el valor de nuestra corriente hasta que tiende a cero. Cuando tiende a cero vemos cómo crece la corriente infinitamente, ¿sí? Y eso es imposible. Por eso hablamos de un tiempo de carga y de descarga del condensador. Para un delta de t igual a 0, la corriente en el condensador se vuelve infinita. Eso ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro capacitor. Hemos dicho de que una corriente va a fluir a través de nuestro capacitor mientras este se esté cargando, ¿sí? Este se va a cargar hasta que llegue al voltaje de la fuente de alimentación. El condensador se va cargando en un determinado tiempo, en un intervalo de tiempo. No lo puede hacer en un instante igual a 0, porque la corriente se iría hacia el infinito, ¿sí? Eso lo hemos determinado aquí. Entonces, no pasa, es lo que les decía, no pasa de la descarga a la carga en un tiempo igual a 0. Se necesitaría una corriente infinita y eso es imposible. Ya, continuamos. Ahora, hemos dicho de que el condensador almacena energía en forma de tensión. Nosotros sabemos que la potencia para la corriente continua es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, la potencia en el condensador va a ser igual al voltaje en el condensador multiplicado por la corriente en el condensador. Pero la corriente en el condensador ya sabemos que es la capacitancia por la derivada de la tensión en el condensador con respecto del tiempo, ¿sí? Que es esa expresión que tenemos aquí. Listo. Pero nosotros sabemos de que la potencia en el condensador también va a variar en el tiempo, pues porque va a ir incrementándose mientras que se va cargando nuestro condensador, ¿sí? Entonces también tenemos que colocarla con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esta es una ecuación diferencial, ¿sí? Es la ecuación diferencial para la potencia del condensador. ¿Cómo se resuelven ahora ecuaciones diferenciales? Bueno, ustedes me imagino que ya saben resolverlas, ¿no? Pues porque no es un curso de matemáticas. En fin, tenemos que integrar las dos partes de nuestra expresión, de nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo infinito o cualquier tiempo, ¿sí? Derivamos ambas partes de la expresión y nos damos cuenta de que esto es la forma de la energía, ¿sí? La integral de la potencia es la energía, ¿sí? Entonces, en un tiempo igual a 0, el condensador está descargado. Inicialmente nuestro condensador estaba sin carga eléctrica, por ende sin voltaje. Entonces, en un tiempo igual a 0, la energía va a ser igual a 0. Y si es que no hay energía, no hay carga, por ende tampoco hay voltaje. En un tiempo igual a 0, el voltaje es igual a 0. Entonces, para un tiempo cualquiera menos el tiempo inicial, a eso le vamos a llamar la energía en el condensador, ¿sí? Pero hemos dicho que el tiempo inicial, para la energía inicial, el tiempo era igual a 0 y en ese momento no hay energía. Entonces, la energía para cualquier tiempo va a estar determinada por la integral de esta expresión. Resolviendo la expresión, nosotros vamos a llegar a que el valor de la capacitancia sobre 2, todo esto multiplicado por el voltaje en el condensador al cuadrado menos el voltaje inicial del condensador. Pero como nuestro condensador estaba descargado, el voltaje inicial en el tiempo 0 es igual a 0, ¿sí? Entonces, para cualquier intervalo o instante de tiempo, la energía en el condensador va a ser igual a la capacitancia sobre 2 multiplicado por el voltaje en el condensador al cuadrado, ¿sí? Pero si es que nuestro condensador se encuentra totalmente cargado, ya no estamos hablando de un tiempo igual a t, sino un tiempo constante, ¿sí? Bueno, ya ni siquiera de un tiempo, pues porque cuando está cargado el condensador, el voltaje se hace constante, ¿sí? Entonces, cuando el condensador esté cargado, nosotros vamos a tener que la energía en el condensador va a ser igual a la capacitancia por el voltaje al cuadrado sobre 2. Este voltaje es el voltaje del condensador, pero a la vez es el voltaje de la fuente de alimentación, ya que el condensador está totalmente cargado, ¿sí? Ya, una vez que hemos entendido eso, vamos a ver este circuito de aquí. Si nos fijamos, en este circuito tenemos una fuente de alimentación de corriente continua, tenemos un interruptor, ¿sí? Tenemos un cable que nos lleva a tierra, tenemos una resistencia que está en serie a nuestro condensador. Este switch nos va a permitir cargar y descargar el condensador. Si es que yo cierro el switch en este sentido, la energía va a pasar desde la fuente de alimentación a través de la resistencia y se va a almacenar en el condensador hasta que este se cargue, ¿sí? Una vez que este sea cargado, yo voy a cambiar el interruptor o el switch y lo voy a dejar en esta posición, ¿sí? De esa manera estoy aislando la fuente o estoy sacando la fuente del circuito
y me quedaría esta parte de aquí. En ese instante el condensador que se encontraba cargado se va a empezar a descargar. ¿Por qué?